tener nuestro primer panel, en el que hablaremos de cómo las ciudades pueden desbloquear su potencial económico desde lo local. Este panel será moderado por mi colega Martín Zulier, especialista de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano, a quien invitamos a pasar al escenario. Martín estará acompañado por Doug Detter, director de Detter Company, que es una firma consultora especializada en la gestión estratégica de activos públicos y su conversión en fuentes sostenibles de ingresos. Tenemos el gusto de tener otra vez a Enver Enver, que es el director, el exsecretario de Finanzas del Greater London Authority. Y tenemos a Robin King, que es directora de Captura de Conocimiento y Colaboración en el Centro ROS para las Ciudades Sostenibles de WRI. A ellos los invito a pasar al escenario y también los invito a ustedes a revisar las biografías de todas las personas, porque no las voy a leer para aprovechar el tiempo y que escuchemos más bien a nuestros panelistas. Así que invito a Doug, a Enver y a Robin a pasar al escenario, por favor. Muchas gracias por estar acá. Es un placer poder moderar este panel. No tenemos mucho tiempo. Comenzaremos con la presentación de Doug y luego avanzaremos con el resto. Tenemos una ronda de 10 minutos cada uno. Muchas gracias, Doug. Hola y gracias por compartir con nosotros hoy. Voy a hablar sobre algo muy distinto a lo que venimos escuchando. Una forma alternativa para reducir los impuestos o aumentar los impuestos y bajar los gastos. Generar una balanza sin retorno de impuestos. Es un trabajo que ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo para la región de América Latina. Les voy a dar algunos ejemplos. Como sugirió Juan Pablo, mostrándoles dónde esto ha sido muy exitoso. El ejemplo más exitoso probablemente es Singapur. Singapur hoy genera 20% de su ingreso de ingresos no tributarios, de gestión de activos. Esto es más de todo su impuesto a las empresas que están, o los negocios grabados. Cuando las personas observan a Singapur y dicen que es una economía de bajos impuestos, bueno, y que nació con una cuchara de plata o en cuna de oro, estamos lejos de la verdad, porque en realidad ellos han atraído los negocios y a personas inteligentes gestionando sus activos y haciendo imposible tener un sector público eficiente. Y el hecho es que fueron expulsados de Malasia a partir de los 50. Eran parte de Malasia, pero no estaban de acuerdo, entonces fueron expulsados. En ese momento tenían el mismo Producto Bruto Interno per cápita, porque tenían la misma mezcla cultural, de idioma, etc. Y para el hemisferio occidental era una pesadilla. Todos vivían como luchando
con estos problemas interraciales. El producto del PBI per cápita era el que tendríamos en América o en África hoy. En una generación, a través de la gestión de los activos públicos, subieron de ser un país muy pobre a uno de los más ricos en el mundo. Esto no es ciencia nuclear, no es algo que solo Singapur puede realizar. Esto puede hacerlo cualquiera, con disciplina y voluntad política. Son dos cosas difíciles de lograr, pero yo voy a hablar sobre el aspecto técnico de esto. Esto se hace en una generación, pero tenemos otros lugares en donde lo han hecho, reconociendo que tienen muchos activos. Singapur lo pudo hacer, no tenían la agricultura, ni el suelo, ni gas y petróleo, ni, ni nada de lo que tenían en Malasia. Pero comenzaron en 1960 y hoy es 6 veces más rico en términos del PBI per cápita que Malasia. Y no tienen recursos, lo hicieron de cero. Lo mismo que Hong Kong, crearon una de las subtes más grandes, del tamaño de Nueva York, sin pagar impuestos, ni $1. En Suiza tuvimos una crisis económica y acá quería llegar. Giraba en torno al sector público y en 3 años hubo un problema que el FMI tuvo que resolver para que no fuera un desastre financiero. Tenemos infraestructura en todo el país con capacidad de ferrocarril sin pagar un solo dólar. Creamos centros de innovación en Estocolmo y en otros lugares, solo utilizando los activos públicos de manera más eficiente y profesional. Pudimos pagar todas las pensiones en Suiza para los estados a través de los bienes raíces del sector público. Y estas fueron empresas que son las más rentables. También trabajan en torno al ferrocarril de manera muy profesional. En Copenhague se crearon más de 33.000 hogares y residencias, universidades, y también se construyó el sistema de subtes. En Alemania se aumentó el 20% de la ciudad con muelles o puentes que no eran útiles y se les aplicó tecnología a los puertos para hacerlos más útiles, y también se trabajó en el sector, en las unidades militares. ¿Y cómo se puede lograr esto? Hay dos formas de generar dinero para el sector público. Uno son los impuestos y los otros son los ingresos no tributarios o el balance. No todos tienen un Volkswagen u otros activos interesantes, pero cada ciudad tiene bienes raíces, tienen el agua, la luz, el transporte, estaciones de buses, de trenes, aeropuertos. Esos son los lugares de ingresos, no son bienes comunes que, como piensa la gente, deberían trabajarse. Todo esto genera ganancias y son buenas alternativas para utilizar menos impuestos. La pieza faltante es el balance. No voy a abrumarlos con los detalles, pero cuando no utilizan el balance, no voy a empezar con la contabilidad porque todos se duermen, pero se van a aburrir, pero tienen que utilizar el balance
para planificar, como instrumento para planificar el presupuesto, lo que significa que no van a percibir esta falta de eh, inversión en la red de agua, de luz, etcétera. Si tienen eh, un balance en el mercado, van a crear problemas para, si no tienen un balance, van a crear un problema para la generación siguiente, porque no hacer mantenimiento, no hacer seguimiento con esto, con el balance y las inversiones, los va a hacer responsables de una pérdida en el futuro. Va a generar más gastos y más inversiones en el futuro. Vemos esto en todo el mundo, en los países menos desarrollados, con el agua, la vivienda, la electricidad, el transporte, etcétera. Y la razón detrás de esto es la falta de un equilibrio, en un balance. Porque todos los gobiernos excepto Nueva Zelanda, miden las deudas, que solo es una pequeña parte eh, de lo que se necesita. Y luego registran si hay un déficit o un superávit en las cuentas. Eso no nos indica si somos ricos, si tenemos un préstamo que no es visible. El único país que ha registrado esto se las arregló para atravesar cada desastre natural. Esto es Nueva Zelanda y tienen resultados como en Bangladesh. Aún así, Nueva Zelanda mejoró su economía desde un comienzo muy pobre en 1980, cuando casi quiebran. Ahí comenzaron a hacer la gestión de activos y a registrar su valor neto, que son los activos menos los pasivos. Porque la realidad es que en sus ciudades, si ustedes conocen el crecimiento económico de la ciudad, tienen 3 veces más activos, son ricos virtualmente, se sientan en una mina de oro. Esto es 3 veces más que el mercado global total del mundo, el de valores. Y esto es para todas las ciudades. Son los edificios, la tierra y los activos operacionales de sus ciudades. Y siempre es una sorpresa para los alcaldes entender todos los bienes raíces que tienen. He viajado por 60 ciudades en los Estados Unidos, 10 en el Reino Unido, en África, Europa, Asia. He ido solo a una ciudad en Sudamérica, que es Sao Paulo. Es una pequeña ciudad al norte de acá. Y el resultado es el mismo cada vez. En los libros dice que tal vez 10%, solo muestra el 10% de lo que nosotros vemos. En San Petersburgo encontramos 70% más de lo que había registrado. Y tener todos estos bienes raíces no solo es una oportunidad financiera, tal vez es una oportunidad de planificación urbana, porque cuando ustedes tienen muchos bienes raíces, es más fácil planificar algo atractivo, por ejemplo un jardín, un parque, como en el Reino Unido, en Londres, que seguramente muchos de ustedes han visto estos jardines y los han disfrutado. Y eso es porque todo era propiedad de un solo dueño y pudimos decir que queríamos un jardín en el medio para aumentar el valor de todas las casas alrededor. Si ustedes desarrollan un área con 20 o 30 desarrolladores urbanos, van a maximizar todo, van a construir un jardín y el valor de todas las casas hubiese sido más bajo si no estaba este jardín. En cambio, con el jardín es mucho más alto. Es una lección excelente para nosotros. Todo se trata de los incentivos. Tienen que crear incentivos. Y por eso, acá está la famosa foto que utilizo, el ejemplo famoso que utilizo de Copacabana, que va muy bien acá y que
es de un economista italiano. Viene de un informe del FMI de hace 30, 20 años atrás, que señaló esto, lo mal que utilizamos los activos públicos. Esta es una escuela en Copacabana que podría haber sido reconstruida y hecho, no sé, un hotel, por ejemplo, en vez de estar ahí la escuela. Sin la contabilidad no vemos, por ejemplo, este estacionamiento. Vemos el estacionamiento y no vemos o sea, vemos la renta que nos genera, pero no nos damos cuenta de todo lo que podríamos ganar si invirtiéramos ahí, construyéramos oficinas o viviendas. Pero para poder llegar a estos incentivos necesitamos alguien que sea responsable. Por eso necesitamos activos públicos que estén dentro de una empresa. Si no, nadie se hace responsable. Los políticos vienen y van, pero los presupuestos de capital tienen que tener de 20 a 50 años de duración. Las cañerías, por ejemplo, duran cientos de años. Entonces necesitamos aislarlas de los políticos, de los procesos políticos, de las políticas que son diferentes a la gestión de activos. Este es el genio en Singapur, detrás de todo lo que sucedió en Singapur. Goh Keng Swee es el ex primer ministro de finanzas de Singapur, y él dijo que una de las trágicas ilusiones que tienen muchos países es la noción de que los políticos y los funcionarios públicos pueden tener éxito en las funciones empresariales. Todo se trata de crear objetivos dentro de la unidad con contabilidad e independencia política. Es la forma de ser reelegidos y de evitar cortar los gastos y aumentar los impuestos. Muchas gracias. Thank you very much, Doug. Muchas gracias, Doug. Gracias por tu presentación. Ahora vamos a escuchar a Enver, que es un ex director financiero de la Autoridad del Gran Londres. Muy buenos días. Algunos de ustedes quizás ya me escucharon ayer. Hoy voy a compartir con ustedes cómo justamente el alcalde de Londres aprovecha estratégicamente sus poderes para atraer inversiones, regenerar comunidades y hacer crecer la base de activos de la ciudad. Estas lecciones son altamente transferibles a otras ciudades. El alcalde no es solo una figura política, sino que controla la tierra, la planificación y miles de millones de libras en la ciudad capital. Cuando se utilizan estratégicamente, estas herramientas desbloquean o liberan la inversión privada y el valor a largo plazo. Ya les voy a mostrar cómo. El alcalde de Londres expuso sus principales ambiciones para la ciudad: viviendas asequibles, mejor transporte, aire más limpio, centro cultural, apoyo a la economía y más. La importancia es que deja claras sus ambiciones a los ciudadanos de Londres y al resto del mundo. Deja claras cuáles son sus ambiciones y sus objetivos. La inversión de capital es fundamental. El alcalde asigna más de 5.000 millones de libras al año destinados a vivienda, transporte y mejoras ambientales. Estos son catalizadores para la inversión privada y la apreciación del valor de la tierra. Los planes de capital publicados se extienden hasta 40 años, lo cual ilustra la planificación financiera y la intención de inversión. Como pueden ver aquí en los ejemplos, nosotros también hemos estudiado las viviendas, los sitios que atraen el capital institucional. La tierra es poder. En Londres nosotros creamos una empresa que quiere decir G-Lab, que es la propiedad
del Gran Londres, de la Autoridad del Gran Londres, que es una empresa propiedad de la ciudad y a través de ella el alcalde posee sitios estratégicos. Con poderes de planificación y CPO se puede desbloquear el desarrollo a gran escala. Las empresas conjuntas garantizan la entrega al mismo tiempo que conservan el beneficio público. Y hay varios sitios en Londres donde esto está sucediendo. Esto la inversión estratégica nos lleva a rendimientos medibles. El valor de la tierra aumenta y los nuevos desarrollos amplían la base impositiva. El alcalde actúa como un embajador de Londres a través de misiones comerciales y estrategias sectoriales. Posiciona a la ciudad como un centro de inversión global, especialmente en áreas de alto crecimiento. Él y sus vicealcaldes se reúnen con inversores y venden la propuesta de inversión en Londres a través de sectores específicos. Entonces vemos que la inversión estratégica conduce a rendimientos medibles. El valor de la tierra aumenta, los nuevos desarrollos amplían la base impositiva y las subvenciones como los 485 millones de libras para transporte de Londres multiplican el impacto. La cofinanciación funciona cuando el alcalde invierte en un proyecto y esto incentiva a los socios. Cada una de esas viviendas contribuye a los costos administrativos de la ciudad cuando se invierte. Uno de esos ejemplos es el de Barking Riverside, que es un ejemplo de libro. Un antiguo sitio industrial que ahora es un próspero distrito urbano. El alcalde utilizó la propiedad de la tierra, la reestructuración de emprendimientos conjuntos y la inversión en transporte para desbloquear o liberar más de 20.000 viviendas. Esto atrajo fondos del gobierno central por 124 millones de libras y la asociación con un gran desarrollador. Canada Water es uno de los barrios más nuevos en Londres. Está en una región que antes era una región de muelles y que ha sido regenerada. Entonces, Canada Water muestra cómo los poderes de planificación estratégica y la alineación de la infraestructura pueden atraer millones en capital privado. Es el primer nuevo centro de la ciudad de Londres en 50 años. Crossrail es la nueva estación de trenes que conecta el este y el oeste de Londres a través de nuevos túneles y estaciones. Este proyecto es uno de los más recientes y no solo reduce los tiempos de viaje, sino que también aumenta la capacidad de los trenes, ayudando a aliviar el hacinamiento, o sea, cada tren tiene mayor capacidad para alojar personas y juega un papel vital en el apoyo al crecimiento económico y al desarrollo de toda la ciudad. El proyecto Crossrail, con respecto a su costo total, es una de las empresas de infraestructura más grandes de Europa. Costó aproximadamente 18.000 millones de libras y la mayoría de los fondos provinieron de fuentes públicas, incluido el gobierno y las autoridades locales, y ascendieron alrededor de 14.000 millones de libras. El sector privado contribuyó con aproximadamente 4.000 millones de libras esterlinas, principalmente a través de inversiones de desarrolladores inmobiliarios y asociaciones comerciales. Y este desglose que les voy a mostrar destaca el esfuerzo de financiación colaborativa detrás de Crossrail. Los valores residenciales han aumentado entre 22% en la parte del centro de Londres y de la parte externa de Londres y 35% en el interior de Londres debido al impacto de la inversión en el Crossrail. Entonces, el impacto de Crossrail en los valores de las propiedades residenciales en las diferentes regiones de Londres ha sido muy alto y el valor de sus activos ha aumentado. Estas
lecciones se pueden aplicar mucho más allá de Londres. Cuando tenemos un inversor o un asesor, estas son modelos de herramientas que se pueden replicar. Esta diapositiva establece la ambición general para el crecimiento de Londres en el nuevo plan de crecimiento del alcalde tras su victoria electoral para su tercer mandato. El plan no se trata solo de expansión económica, sino de una reinvención exclusiva y inclusiva y sostenible. Los objetivos son audaces: 107.000 millones de libras esterlinas en valor agregado y más de 150.000 puestos de trabajo. Nuevos puestos de trabajo, pero la estrategia se basa en fortalezas sectoriales e inversión en infraestructura. Los principios, es decir, desarrollo basado en el sitio y competitividad global, garantizan que el plan responda a nivel local e internacionalmente relevante. Entonces, esto es lo que se pretende lograr. Bueno, muchas gracias. Thanks a lot, Amber. Muchas gracias, Amber. Ya vamos a profundizar entonces en estos temas. Vamos a tener la oportunidad de reunirnos más tarde. Robin. Ahora tenemos a Robin. Robin es directora de gestión del conocimiento y colaboración del WRI, de Ross Center for Sustainable Cities. Pues a las intérpretes, porque voy a hablar una mezcla de muchas cosas, pero voy a hablar en general en español, pero es un español un poquito más creativo a veces, como una mezcla de Spanglish, un poco de portuñol, un poco de todo. Esto ya. Aquí, la verdad es el título, es la coordinación y los contratos, pero la verdad también debe tener otra cosa que, pensando bien y escuchando a los demás, que también es importante, que son las reformas estructurales y administrativas. Y también voy a hablar un poquito de todos esos tres y más a través de unos ejemplos y también de darles al final, porque tengo mucho que decir y muy poco tiempo, otros recursos que pueden acceder después con los vínculos que hay. Bueno, primero, tenemos ese desafío. Okay, muchas veces hablamos de una ciudad como que si fuera una cosa unificada, con todo el mundo, con la misma idea, los mismos intereses y las mismas ideas y planes. Pero la verdad es más así, ¿no? Que hay mucha gente, hay diferentes partes y el desafío es de tratar de trabajar juntos, de coordinar entre sectores y agencias al mismo nivel, no al nivel horizontal, entre los diferentes niveles, locales, nacionales, provinciales, metropolitanas, dependiendo del país, y también con el sector privado, que tampoco es unificado, ¿no? Que tiene la parte financiera, tiene la parte real, y la parte real tiene diferentes intereses de diferentes sectores, que también tienen que juntarse, y tiene la comunidad. Y eso de tener la gente y la comunidad siempre en mente, porque si el gobierno y las empresas tienen ideas que no van a funcionar con la comunidad, nunca va a poder ser sostenible desde un punto de vista. Y eso es una cosa que no tengo aquí, pero yo creo que sí es muy importante, que el título de todo de la conferencia hoy, del financiamiento sostenible, quiere decir diferentes cosas para diferentes grupos, ¿no? Para ese grupo puede ser, y para mí en general, cuando pienso en financiamiento sostenible, es una cosa de crear inversiones que realmente van a crear flujos de recursos donde se puede pagar. Pero yo trabajo en un grupo que trabaja sobre el medio ambiente y para ellos sostenible es otra cosa. Pero la verdad es que tenemos que crear ese lenguaje común y compartido donde las cosas que tienen el mismo sentido para todo el mundo. Yo creo que la idea aquí sería de mezclar esas comunidades, ¿no? Y tener las cosas que generan
esos flujos de recursos, pero que también son sostenibles desde el punto de vista del medio ambiente, pero socialmente, políticamente, además de económicamente. Bueno, entonces lo que estamos negociando realmente son sobre tiempo, con ideas del pasado y, bueno, los edificios y las instituciones del pasado, del presente y del futuro, y un poco pensando en diferentes visiones del futuro, ¿no? Espacio, que tenemos diferentes restricciones y a veces identidades que tienen que ver con ciertos lugares, que puede ser un barrio, una ciudad, una provincia, un país, y actitudes. Y tal vez eso es lo más difícil, ¿no? Que gente tiene diferentes ideas de lo que debe ser el futuro y cómo debemos hablar de la ciudad. Entonces, lo que tratamos de hacer es alinearlo, ¿no? Y si no tenemos una visión compartida y todo el mundo está yendo en la manera en que quiere avanzar, nunca vamos a poder llegar a esa visión compartida y después proyectos, ¿qué diría? Proyectos exitosos. Voy a hablar de un ejemplo muy rápido de la peatonalización de la península histórica de Estambul, Turquía, donde se aprovechó el patrimonio histórico y su ubicación para mejorar el nivel de vida de la población y crear más oportunidades y actividad económica a través del turismo. Ese puede ser, que no es un proyecto perfecto, que turismo que puede ser muy difícil porque hay tantos intereses de la gente que viene, de la gente que vive, de los empresarios, de mucha gente, pero es algo que se ofrece la oportunidad de crecer. Entonces, eso empezó como un proyecto de transporte en la municipalidad de Fatih. Estambul tiene varias ciudades dentro de la municipalidad metropolitana y Fatih está aquí y empezó para ver cómo se podía mejorar el transporte y la seguridad vial, porque había muchos accidentes. Entonces, una de las ideas es, bueno, ¿cómo se puede pagar cuando tenían una manera de avanzar? Empezó con 4 plazas y las calles alrededor de esas plazas y después se amplió y esos son algunos de los proyectos. Empezó con dinero de la ciudad y con la Unión Europea. Después solo la ciudad, pero el proyecto más grande después, y eso todavía es muy parcial porque hay una falta de transparencia aquí enorme, es de los hombres de la Asociación de Hombres de Negocios. Entonces, eso es algo que era el más caro y ellos compartieron, porque al principio pensaban que iba a ser muy peligroso para ellos, que iban a perder sus ventas. Pero después, y parte de eso era como crear la información para asegurar a los empresarios y la gente que tenía sus tiendas allá, tanto como los estudiantes y la gente que vivía en ese barrio, de que no iba a perjudicarles, ¿no? Que iba a ser mejor para ellos. Entonces se hicieron encuestas de percepción desde el principio para tener un baseline y después cómo ha pasado. Y ahora sabemos que bueno, ya ha cambiado y que está cambiando y quieren ampliarlo ya. Entonces, esto muestra que la AI a largo plazo tiene esa idea de tarificación de la congestión y utilizar congestion pricing, pero eso yo creo que va a ser a largo plazo, que va a tomar algo de tiempo. Que hay varias acciones que se puede utilizar el patrimonio histórico y que puede ser también patrimonio natural que tenemos en muchos lugares para detonar el crecimiento. Hay que tener cooperación entre diferentes municipalidades, del sector privado y luego el gobierno, sobre todo a través de Turkish Airlines, que también ofrece como paquetes para generar más turismo y eso como hace como un círculo virtuoso. También se utilizó la cooperación internacional con Gale Architects de Dinamarca, Embarcaría y la Unión Europea, estudiarlo con encuestas de percepción de las partes interesadas, pero siempre balanceando gentrificación y así como el crecimiento del valor del suelo con las presiones de desplazamiento, ¿no? Que hay para evitar lo que le llamaba desertification y también de mantener la sociedad, ¿no? Y mantener la comunidad allá.
Bueno, no es perfecto, es más fácil cuando el mismo partido está en control de todos los niveles, pero esto ya ha durado a través de varios líderes y alcaldes de diferentes partidos, que yo creo que es una buena cosa. También tiene costos generalizados, ¿no? Porque si se cierre unos calles aquí, tiene que abrir otros más grandes y se desbloquea. Pero yo creo que eso se puede negociar y que no todas las ciudades tienen el patrimonio que tiene Estambul, ¿no? Que tiene una historia increíble del pasado, que tienen edificios que todavía están, pero muchas ciudades en América Latina tienen un patrimonio histórico como muy interesante o patrimonio natural muy impresionante también, ¿no? Y hemos visto los avances que han tenido la Ciudad de México, Santo Domingo, Cartagena, Quito, como algunos ejemplos que conozco yo, que he visto como cambios grandes. Bueno, después quería hablar de los cambios administrativos. Esto es un ejemplo en Johannesburg, en Sudáfrica, pero también, y eso es como medio complicado, pero lo que muestra aquí con las líneas verdes son los flujos de dinero. Y eso era un proyecto de transporte y vivienda alrededor del proyecto de transporte, pero una de las cosas muy importantes era entender los flujos de dinero, ¿no? Y de dónde y una cosa impresionante que es muy diferente en América, en Sudáfrica que en otros países, es que el Departamento de Planeación tiene como parte de su papel manejar el presupuesto. Entonces, si tienen plan, tienen dinero para implementar el plan, que es muy diferente que en muchos lugares donde eso también, como es el gran pleito, ¿no? Y la gran negociación que tiene que haber. Bueno, ese es un ejemplo, pero se puede hacer cosas más fáciles, ¿no? De pensar en, como en Ahmedabad, en la India, es que era más simple, que solo pusieron el edificio, bueno, la oficina de uso de suelo y planificación en el mismo edificio con el departamento de transporte. Entonces no era una cosa de negociar dónde iban a encontrarse, quién iba a cuál oficina. Podían reunirse allá en el ascensor, el café del edificio, y eso ayudaba mucho a los flujos de información, que la verdad en otras ciudades en la India donde trabajaba, que pasan meses para arreglar como una cita, ¿no? Porque esa gente no quiere compartir la información. Pues esa es una cosa. Iba a dejar hablar el representante de Medellín que la semana que no vino. Pues ya, tengo que acabar. Otra posible oportunidad en el futuro es el CHAMP, que es el Coalition for High Ambition Multilevel Partnerships, donde yo creo que Colombia, de los presentes aquí, ha avanzado mucho, como tratando de mejorar con los flujos de información y coordinación entre el nivel nacional y el local. Entonces, esas son las acciones, que es que no hay una respuesta mágica que va a funcionar. La estructura y la autoridad cuentan mucho. Siempre hay que aclarar los flujos de recursos financieros y información y ayuda a siempre tener buenos abogados al final, para asegurar que sí haya como economistas que piensen en incentivos, porque los incentivos son muy importantes, políticos, para ver lo que realmente va a ser factible, y los abogados. Bueno, tal vez también la gente de contabilidad para asegurar que los números sí son correctos y abogados para asegurar que las discusiones transfieren a papel que realmente muestra las discusiones y lo que la gente piensa. Que muchas veces diferentes grupos salen pensando que ya han logrado lo que quieren, pero después, a veces no leen lo que sale y lo que sale es muy diferente. Entonces, eso ya no tengo más tiempo, pero hay muchos más recursos aquí que pueden compartir sobre varias cosas y estoy dispuesta, estoy aquí todo el día para hablar más. Gracias, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias por el esfuerzo de hacerlo en español. No fue tan creativo como dijiste al comienzo, estuvo muy bien en español. Muchas gracias. Okay, so let's remember we are talking about how. Recordemos que estamos hablando acerca de cómo se pueden liberar los recursos locales para financiar y para financiar proyectos. Bueno, muchas gracias. Las charlas fueron muy útiles en este sentido. Voy a empezar con Doug. Es realmente muy importante comprender
elegir entre recortar impuestos o recaudar, la diferencia y la relación entre estos es difícil. Estamos hablando de una tercera opción. ¿Cómo podemos, a través de los ingresos no tributarios, cómo podemos tratar de movilizar recursos? Y en este caso, yo creo que para las ciudades el aspecto más importante es hablar acerca de los activos públicos, cómo podemos sacar provecho de ellos. Entonces, quizás, Jack, nos podés contar acerca de cuál sería la mejor hoja de ruta para poder identificar o imaginar cómo se pueden movilizar los activos públicos, los diferentes pasos que se deberían tomar para avanzar en esto. Bueno, muchas gracias. En términos muy prácticos, lo primero que probablemente deberían hacer es hacer un mapa, o sea, mapear los activos, que es un valor muy simplista, indicativo de los activos, es decir, tanto los activos operativos como las redes de aguas, aeropuertos, terminales, etcétera, y luego los bienes raíces, porque eso les van a dar una idea del valor. Ustedes no lo van a creer al principio hasta que tengan esa cifra. Y esa cifra también es muy importante si ustedes son los que toman las decisiones, para que todos los demás se despierten y vean cuál es el potencial. Porque de otro modo va a ser una teoría. Ah, sí, está muy bien, funcionó en esa ciudad que está tan lejos de nuestra cultura, no tiene nada que ver con nosotros, no se aplica a nosotros. Entonces tienen que romper ese nivel de desconfianza y de falta de creencia, porque tienen que tener la cifra, y eso lo pueden hacer en un par de semanas. Algunas ciudades, algunos países han pasado 10 o 20 años, yo no voy a mencionarlas, pero no puede llevar tanto, porque lo hacen con demasiado detalle y ese no es el punto. Este mapa de activos es una herramienta política, no técnica. Eso viene más tarde. Entonces, cuando ustedes tienen esto, tienen una herramienta política para convencer a todos de que esto se puede hacer y que se necesita hacer. Entonces, a partir de ese valor, podemos estimar qué tipo de ingresos no tributarios se pueden obtener y cuán rápido. Entonces, haciendo este tipo de plan de negocio muy, muy borrador, esto no más de 2 meses, no más de 2 meses les debería llevar, porque si esto lo hacen demasiado público, si empiezan a discutirlo en público, entonces la gente que está utilizando o mal utilizando, desperdiciando los activos hoy en día, van a empezar una campaña en contra de ustedes. Y esto es lo que no queremos. Esto entonces es muy importante. Se tiene que hacer rápido y de manera muy silenciosa, diría yo. No lo hagan demasiado público. Luego van a tener un plan y luego van a poder tomar una decisión y luego van a empezar a hacer anuncios, no acerca de cómo vamos a hacer esto, sino de los beneficios para la gente y para los accionistas. Entonces, yo soy un técnico, entonces esto es lo que yo hago para vivir, pero hay que hablar acerca de la aplicación. No hablen acerca de evaluaciones, de contabilidad, porque ¿cómo pueden valorar una casa que se utiliza para un museo? Y luego se puede hacer, y lo hacen todos los días, pero hay que ver cuántas viviendas se podrían construir con esto. ¿Cómo podemos bajar los impuestos? ¿Podemos mejorar el cuidado de los niños, por ejemplo? ¿Podemos mejorar la accesibilidad del transporte? De eso van a hablar ustedes, de lo que van a poder hacer con los activos públicos. A ver, Enver, hablando acerca de tu experiencia, acerca de las decisiones de las decisiones de gestión más críticas respecto de las reformas institucionales y para mejorar la credibilidad financiera, ¿cuáles serían las cosas más importantes que tener en cuenta con respecto a las decisiones de gestión? Bueno, yo creo que para poder tener una credibilidad financiera hay que tener una calificación crediticia alta, porque en definitiva ustedes quieren ser una organización en la que los inversores quieran invertir. Si no tienen una calificación crediticia, entonces ¿cómo lo van a saber? Hay que tener una calificación crediticia financiera fuerte. Entonces,
tienen que tener esto en primer lugar. Y para la reforma necesitan tener tienen que tener estados financieros robustos que se publiquen cada año, en donde se muestren los activos que tienen, los gastos que están haciendo y que todo se defina y se vea independientemente. Luego, los planes financieros y las proyecciones necesitan ser robustas y estar alineadas con sus estrategias de sostenibilidad que sean consistentes con lo que el alcalde y la ciudad quieren y representan. La decisión que se hace en la organización de la ciudad tiene que estar alineada claramente con los planes financieros. Cada vez que surge una decisión, ¿cómo se alinea esto con los planes que ustedes están implementando y con las estrategias públicas? Y luego se necesita tener una gobernanza fuerte para asegurarse de que esas decisiones que se han implementado sean gobernadas adecuadamente según los planes y la salud financiera. Entonces tiene que haber consistencia. Los inversores quieren saber que el aliado tiene un camino realmente muy estructurado, apoyado por decisiones robustas y un plan financiero robusto, con una dirección estratégica donde se va a colocar el dinero y donde se van a tomar nuevas decisiones. Y luego hay que tener nuevas iniciativas. Si ustedes generan una junta para un desarrollo habitacional nuevo, el desarrollador tiene el director financiero o el ministro de Finanzas tiene que estar en esa junta, en ese consejo, para asegurarse de que los desarrollos se hagan en la dirección planificada. Y finalmente, la ciudad necesita cooperar con el gobierno. Cuando ustedes ya sé que estén en el mismo, sean del mismo partido o no, es importante hablar con los colegas en la ciudad y la ciudad tiene que hablar con el gobierno nacional, se tiene que compartir la experiencia y la financiación podría generarse fortaleciendo la confianza a nivel municipal y con el gobierno. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, así que voy a hacer la última pregunta. Voy a cambiar al español porque, bueno, español. Te voy a dar la oportunidad de continuar el showcase. So Robin, María was talking before. María estuvo hablando antes de la importancia de la confianza en la relación con la comunidad y en la importancia de tener reglas claras para mover adelante las diferentes iniciativas. ¿Cuáles son los riesgos que ves de no tener una gobernanza fuerte? ¿Qué ejemplos puede haber para mitigarlos que sean útiles desde la experiencia de Estambul también para las ciudades de América Latina? Bueno, es muy difícil, ¿no? Porque la confianza es una cosa que falta mucho y que hay que construir constantemente y mantenerlo constantemente. Y yo creo que de todas las partes que son parte de la conversación, ¿no? Y cualquier punto débil puede desplazar todo, ¿no? Y hacer todo mucho más difícil. Entonces, yo creo para hacer todo eso es muy interesante o muy bueno tratar de hacer una mapa, no de los activos, como en el caso que surgió, que yo creo que es también importante, pero de todo el ecosistema, ¿no? De cómo funcionan las cosas, de quiénes son los actores que hay que incluir y de compartirlo, ¿no? Para ver, porque mucha gente piensa que bueno, ya tenemos todos aquí, pero no, la verdad es que puede haber vendedores ambulantes o puede ser gente que vive no sé, en los sótanos, ¿no? O en los techos, que son invisibles, que hay que también incluir, ¿no? Por eso también yo creo que la idea de tener ciertos como ejemplos que se puede utilizar, y yo creo que el ejemplo de Viena, de cómo se puede desarrollar en las calles. En el caso de Estambul tenía algo parecido que Gale Architects hizo para la ciudad. Pero de hacer cosas parecidas en el lado financiero, en el lado político, para cómo manejar las discusiones. Y en ese, yo creo que Estambul tal vez ahora no es el mejor caso, ¿no? Porque no hay tanta confianza, no hay, y es algo que veo que sí ha retrocedido, pero hay que crearlo y hay que encontrar nuevas maneras de hacerlo. Y yo creo que
por eso la idea de abrir la información y compartirlo y tener la responsabilidad y saber quién tiene la responsabilidad de hacer todas las cosas es muy importante. Excelente, Robin. Muchísimas gracias. Nos quedaríamos hablando por horas, pero lamentablemente tenemos que cerrar. Por favor, un aplauso a nuestros panelistas. Muchas gracias por haber venido.